Entierra harina en tus plantas y verás todos los maravillosos beneficios que tiene. Sí, te voy a explicar dos métodos de cómo aplicar harina a nuestras plantas del huerto urbano o jardín. Y lo primero, estoy seguro de que me vas a preguntar, ¿pero qué tipo de harina vale para aplicar a mis plantas y cómo debo de aplicarla? Pues bien, te voy a resolver ya la primera duda. ¿Qué tipo de harina? Cada una tiene unas especificaciones diferentes, por eso es importante que te quedes a lo largo del vídeo porque te las voy a ir explicando una por una y ya tú debes decidir cuál es la que mejor se adapta para que eches a todas tus plantas. Es decir, vamos a tratar en este vídeo la harina de maíz o maicena, la harina de arroz y la harina más convencional, que es la harina de trigo. Ya os digo, cada una tiene una peculiaridad distinta y ya según el tipo de planta que tengáis o según si queréis, por ejemplo, floración, más producción o lo que sea, es importante que le apliques ese tipo de harina. Y también me dirás, entonces, si quiero todos los beneficios que trae estas harinas, ¿se lo puedo aplicar y lo puedo enterrar de golpe a las plantas? Bueno, también es importante que te quedes hasta el final del vídeo porque te explicaré el por qué no deberías hacer eso, por lo menos a corto plazo. Muy buenas, mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Por cierto, si es la primera vez que me estás viendo y todavía no estabas suscrito, suscríbete ahora mismo al canal si te encanta el huerto, las plantas o la jardinería, porque dentro de nada vienen vídeos súper interesantes acerca de trucos de jardinería, fertilizantes y muchas más cosas como el vídeo de hoy. Así que ya sabes, suscríbete si todavía no lo estabas y me ayudas mucho dejando un me gusta ya al vídeo, porque de verdad que me ayudas muchísimo a valorar mi trabajo. Además de ver las tres harinas, vamos a también ver dos métodos de aplicación. Y uno va a ser uno de liberación instantánea y la otra es de liberación medio rápida. ¿Por qué? Porque la harina es prácticamente, todos sabemos lo que es la harina, ¿no? Es al final la semilla, el grano está triturado, está hecho polvo. Entonces, ¿qué pasa cuando está el grano hecho polvo? Que es más asimilable por las plantas. Es decir, las plantas captan esos nutrientes más rápidamente que si, por ejemplo, echásemos los granos en sí granulados a la tierra, como hace poco que vimos en mi canal, que cuáles eran los beneficios de enterrar arroz, que si no has visto ese vídeo más adelante también te lo voy a explicar un poquito por encima. Entonces la diferencia, por ejemplo, entre enterrar arroz y harina de arroz es bastante, porque el arroz tarda más, es de liberación lenta y la harina de arroz es más instantánea. Aún así te voy a explicar todos los secretos que esto trae. Así que vamos a ver ya las dos formas que tenemos de enterrar harina en las macetas y sobre todo cuál es la que le deberías de echar a tu planta. Vamos para allá. Bueno, vamos a ver ya cómo aplicar la harina a nuestras plantas. Y antes de nada, quería preguntarte si sabes cómo se llama esta flor de aquí. Te reto a que lo pongas en los comentarios, ya que, bueno, mucha gente no la conocerá y seguramente me lo vais a preguntar. Yo sí sé cómo se llama, pero de verdad que quiero poneros a prueba y ver un poquito hasta qué punto sabéis cómo se llaman estas flores de por aquí, que mirad, son auténticas maravillas. Una vez dicho esto, vamos a centrarnos en estas flores porque aquí estamos viendo ya más o menos algo. Vamos a quedarnos con esta, que ya está la floración un poquito más avanzada. Si nos fijamos, esta flor de por aquí ya están muchas echándose a perder, como esta de por aquí, y nos vamos a centrar primeramente en esta de por aquí. Muy bien, vamos a ver ya cómo aplicar las harinas. Por aquí tenemos la harina de trigo. A simple vista ya os digo que no se nota mucho qué diferencia hay una y otra, más o menos un poquito el color. Por aquí tenemos la harina de trigo, la dejamos aquí a la izquierda. Aquí tenemos la harina de arroz y aquí tenemos la harina de maíz o maicena. Entre la harina de maíz y maicena había una cierta diferencia, pero luego a la hora de nutrientes no llega a ser de gran diferencia. Entonces da igual que cojáis o harina de maíz o maicena. Estoy explicando qué beneficios, porque además no solo cada una tiene un beneficio único, sino que también te voy a explicar en general cuáles son los beneficios de aplicar harina a la tierra de nuestras macetas o del huerto. Centrémonos primero en qué beneficia cada harina. Beneficios respecto a nutrientes, que luego ahora a lo largo del vídeo te voy a ir explicando también los beneficios que tiene en la tierra y en la propia planta. Comencemos con la harina de trigo. Y por cierto, te diré luego cuál de las tres es mejor para que apliques a tus plantas. La harina de trigo la echaremos a plantas que en sí veamos sanas, que no veamos que tienen deficiencias, que en sí tengan unas floraciones correctas. ¿Por qué? Porque contiene más o menos, lo estáis viendo ahora mismo también en pantalla, pero además de que contiene un poquito de calcio, de potasio, en general no destaca en ningún nutriente en sí, pero sí que es bastante equilibrado y es lo que buscamos también en un abono, que sea equilibrado. Entonces la harina de
trigo se lleva este punto a favor, que no llega a destacar en ningún macronutriente en sí, pero sí que es bastante equilibrado. Entonces, si queremos echarlo a cualquier planta, la harina más universal es la harina de trigo. A lo largo del vídeo también te explicaré cómo hay que aplicarlo, porque ya sabéis, te lo dije al principio, tenéis dos formas de aplicarlo y ya de ahí os quedáis con la que más veáis que os conviene o la que más beneficios veis que está trayendo a vuestras plantas. Una vez explicada la de trigo, continuamos con la harina de arroz. ¿En qué beneficia la harina de arroz? Hace poco ya subimos un vídeo sobre los beneficios de enterrar arroz crudo en las plantas. Luego a lo largo también del vídeo, sobre todo al final, te dejaré un enlace por si lo quieres ver. Pero la harina de arroz sobre todo tiene almidón y sobre todo beneficia, y muy importante, a las plantas en floración. Si vemos que una planta está un poquito parada, que no florece, que la vemos que le hace falta un empujoncito de almidón, la harina de arroz es vuestra mejor opción. Y ya os digo que ahora falta la maicena o harina de maíz. La harina de maíz es rica en fósforo sobre todo y también en calcio. ¿Esto qué significa? Yo la echaría sobre todo, por ejemplo, a plantas fructíferas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, a árboles frutales, árboles cítricos, cuando están empezando a desarrollar la fruta, cuando está madurando y cuando es la hora de recolectarla. Durante esos meses le aplicaría harina de maíz o maicena, ya que al aplicar bastante fósforo a nuestras plantas, lo que conseguimos es que echen unos frutos más bonitos. Si por ejemplo tenéis maicena y no queréis, por ejemplo, gastaros el dinero en más harinas y lo queréis aplicar a vuestras plantas en floración, sí, también podéis, pero en sí no llega a mejorar mucho la floración, simplemente destaca un pelín más los colores y bueno, hace que crezca con un mejor desarrollo. Una vez explicada la diferencia entre los tres y ya más o menos tienes que ubicarte si quieres floración, si quieres crecimiento normal o si quieres frutos más grandes y con mejor sabor, vamos a ver cómo aplicarla a nuestras macetas o incluso a nuestras plantas del huerto, no te preocupes. Porque muchas veces me preguntáis, ¿y para qué plantas me va a servir la harina? Bueno, pues es lo bueno, que sirve para cualquier planta. En un principio no está contraindicada para otro tipo de plantas que no sean de interior o de exterior, o sea, lo podéis aplicar prácticamente a cualquiera. Yo siempre suelo hacer la prueba de aplicarlo a plantas tanto de interior, de exterior, árboles frutales y plantas del huerto, ¿vale? Si acaso tenéis otra planta que no he mencionado, me la podéis poner abajo en los comentarios y yo más o menos indagaré si esa planta es apta para recibir harina en la tierra. Muy bien, esta plantita de por aquí que está terminando ya la floración, ¿cuál le voy a aplicar? Pues le voy a aplicar la harina de trigo, la harina más universal. Y como siempre vamos a necesitar nuestra cuchara de por aquí, porque sí, las dosis son muy pero que muy importantes, por eso ya te digo que ahora estate muy atento y atenta. ¿Cuánto debemos de aplicar? La dosis más o menos estándar es la siguiente. Cogemos por aquí una cucharada de harina por cada planta, ¿vale? Hacemos un círculo alrededor de la planta. Hacemos así, si cae un poquito las hojas no pasa nada, lo echamos por atrás. Muy importante, me vais a decir, se me va a llenar de hormigas. Se me va a llenar de bichos. La harina, sobre todo la harina de maicena, no sé si lo sabíais, pero se usa también como insecticida y además también la harina de arroz también es válida para combatir hormigas, ¿vale? De eso ya sabéis, suscríbete porque en un futuro veremos el por qué es válida la harina de arroz para combatir hormigas. Muy bien, ya la hemos aplicado, ¿vale? Vamos por aquí, se lo quitamos un poquito de las hojas, aunque no le hace nada malo. Una vez ya lo tengamos aplicado, muy importante, lo dije en el vídeo del arroz, para que no vengan bichos tenemos que enterrar la harina, así con la misma cuchara vamos a enterrarla dentro, ¿vale? Es como los abonos granulados, aunque sean orgánicos, también en las especificaciones os vienen que lo tenemos que enterrar. ¿Por qué? Porque así la harina entra en contacto con la tierra y además no llama la atención de los bichos. Y por eso ahora también es importante, ahora mismo te lo voy a decir qué más debes de hacer para que no te venga ningún bicho, pero ya os digo, yo lo suelo aplicar y no he tenido nunca ningún problema con las hormigas ni con nada. Así que lo enterramos bien. ¿Os recuerda algo la harina? A mí por lo menos me recuerda a la ceniza. Y sí, ya os voy a ir explicando uno de sus mayores beneficios que trae aplicar la harina a la tierra. Aportamos materia orgánica. ¿Esto qué significa? Que si tenemos un sustrato pobre, seco, arcilloso, muy duro, al aplicar harina simplemente superficialmente lo que estamos haciendo es que la tierra sea más esponjosa. De hecho, es que ya se ve por aquí. Vamos a coger un poquito. ¿Veis? Se queda un poquito más blanca y así le estamos aportando mayor esponjosidad a la tierra. Por lo tanto, no se queda tanto como una piedra. Luego la harina también absorbe bastante bien el agua, lo retiene muy bien. Entonces, ¿qué conseguimos también con ello?
pues conseguimos que dure más el agua en nuestras macetas. Por lo tanto, vamos a tener que regar un pelín menos, o por lo tanto la planta no va a pasar tanta sed en los periodos de máxima sequía. Y aparte le agregamos los nutrientes que habéis estado viendo antes a la tierra, ¿vale? Entonces es una auténtica maravilla, simplemente con una cucharadita por planta alrededor. Y muy importante, enterrarla. También podemos aplicar la harina antes de plantar una planta en la maceta, es decir, podemos echar una cucharada, lo removemos y también la dejamos por el fondo, ¿vale? Que esa es otra opción, o si vais a plantar tomateras, hacéis un pequeño agujerito en el fondo y echáis un poquito de harina. Entonces estamos consiguiendo un abono de liberación media. Prácticamente, al ser de degradación media, nos va a durar un mes, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis. ¿Cada cuánto tenemos que aplicar así la harina? Pues bien, lo acabo de decir, cada un mes, cada 4 semanas más o menos, echáis una cucharadita más de harina a vuestras plantas. Vamos con el otro método que es súper fácil y, por cierto, quédate hasta el final que ya no queda nada porque te voy a dar un truquito más que puedes hacer con la harina. Ahora vamos a centrarnos en esta planta. Va a comenzar una floración muy bonita porque de momento solo se ha abierto 2 flores. Entonces, llegamos a la mejor parte del vídeo y es que si no queremos hacer un abono de liberación media, vamos a hacer un abono de liberación instantánea. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger por aquí nuestra regadera de 6 litros. Es importante que tengáis en cuenta esta dosis, 6 litros. ¿Por qué? Porque ahora yo por lo menos lo voy a hacer con la harina de arroz, porque se lo voy a aplicar a esa porque quiero mayor floración. Entonces, ojito al truco, con la regadera vacía, muy importante, o con la garrafa vacía, con el vaso vacío, con lo que queráis, tiene que estar vacío. Vamos a coger por aquí la harina de arroz, vamos a coger 2 cucharadas, bien hermosas, la echamos aquí, la primera, y echamos la segunda. Muy bien, como veis, se ha quedado ahí toda la harina en el fondo. ¿Por qué digo que está vacía? Porque ahora la vamos a rellenar de esta manera con agua. Lo vamos a rellenar así, con energía, y veis lo que está pasando, el agua se está quedando súper blanca, pero al echarlo con bastante fuerza el agua, se está removiendo ya, se está mezclando y no es necesario luego estar agitando ni removiéndolo. Con esto conseguimos que se mezcle genial. Fijaros cómo se queda ahora el agua. Y fijaros porque antes de nada te tengo que enseñar cómo aplicarlo, ¿vale? Porque muchas veces cometemos el error que ahora lo vas a ver. Entonces vamos a coger nuestras plantas en floración y lo vamos a regar. ¿Veis lo que estoy haciendo? Lo estoy regando un poquito. Muchas veces cometemos el error de, lo voy a hacer ahora mal aposta, de hacer así, ¿vale? Regamos muchísimo, aparte de que se sale todo el agua. ¿Y qué pasa con esto? Que desperdiciamos un montón de fertilizante. Se nos va muchísimo por el plato y a veces se nos desborda. Entonces lo que deberíamos hacer es lo que estáis viendo ahora mismo. Echar simplemente un poquito así nos da abasto para muchas más plantas. Este fertilizante importante, ¿cada cuánto lo vamos a aplicar? Cada 2 semanas, ya que, bueno, al ser de liberación más instantánea y al final algo sí que se terminará perdiendo por abajo, pues bueno, no lo recoge tan bien la planta y tenemos que aplicarlo una vez cada 2 semanas. En un periodo más o menos de la primavera y verano. Luego en otoño e invierno no os recomiendo que echéis os recomiendo más que echéis el de maicena o también el de trigo, que son más equilibrados. Y este es el truquito final que os voy a dar por haberos quedado hasta el final. Me vais a preguntar, ¿puedo juntar las 3 harinas y así aplicárselo a cualquier planta? Efectivamente sí puedes, pero tienes que tener en cuenta que sea a 3 partes iguales, es decir, 1/3 de maicena, 1/3 de harina de trigo y 1/3 de harina de arroz. Una vez juntadas las 3 lo podemos remover y aplicarlo tanto al agua de riego o también aplicarlo sobre la tierra como hemos estado explicando. Así que sí, si al final no os queréis complicar y tenéis las 3 por casa, podéis juntar las 3. Y por cierto, ¿quieres ver más nutrientes que tiene el arroz crudo? Pues aquí te acaba de aparecer ese vídeo por si le quieres echar un vistazo. Y si me estás viendo y todavía no estabas suscrito y no quieres perderte futuros vídeos que vienen dentro de nada, aquí te acaba de aparecer un botón para suscribirte. Gracias por verlo hasta el final, un saludo.